las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentan Educación Tributaria Paso a Paso, con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Por supuesto, por Paraguay TV HD Digital, los días lunes y jueves a partir de las 21:30 horas. Y buenos días para los que ven nuestra repetición los sábados y domingos. Hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente. Miren, los incentivos fiscales en el Mercosur. ¿Son una forma de integrarnos o representan una competencia? ¿Por qué elegimos este tema? Justamente porque nuestro país a finales de diciembre va a ser sede de la cumbre de los estados partes de los países del Mercosur y de los estados asociados, porque también hay cambios en las presidencias de algunos de los países del Mercosur, algunos problemas políticos, y nosotros somos uno de los países más pequeños del Mercosur y vamos a ver que tenemos por el compromiso asumido en el Tratado de Asunción y en la Cumbre de Montevideo recibir un trato especial. Esperemos que sepamos exigir nuestro trato especial y una de las ideas de la agenda del Mercosur propuesta está relacionado con este tema. Pero por supuesto, en primer lugar, queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este su programa, Educación Tributaria Paso a Paso, 10 años en tu pantalla. 10 años tratando de ilustrar estos y otros temas, lleguen hasta sus hogares. Estas empresas son FOTRIEM, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Educación de Posgrado. Villjardín, residencia de lujo para eventos especiales. Desarrollos Madereros, Sociedad Anónima. Trabajar con la naturaleza es un buen negocio. Power4, el éxito físico en pocos minutos. Abaco, sistema contable. La solución online perfecta para su estudio contable, profesional, fácil y seguro. Y por supuesto queremos agradecer siempre a ABC Color, que hace posible que usted se informe del tema de nuestros programas. Y recuerde que podrá ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py y descargar gratuitamente el índice de nuestras obras. Y esto sí, esto que vamos a presentar hoy va a poder descargar gratuitamente este tema que ha formado parte justamente de la tesis para acceder a en mi última titulación de maestría en Hacienda Pública y Administración Fiscal, que justamente este trabajo fue objeto de tesis. Gratuitamente va a estar disponible en nuestra tienda online. Y estamos iniciando ya el año 2016 o preparándonos para dicho inicio. Por lo tanto, sugerimos que entre a nuestra página web FOTRIEM para ver las maestrías que tenemos preparadas para usted para el año 2016. Y recuerde, ¿cuál es nuestro lema? El no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Y justamente esto que está en pantalla, incentivos tributarios para la atracción de inversiones en los países del Mercosur, integración o competencia, una visión desde el Paraguay, fue el trabajo de investigación de tesis para acceder al título de Máster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, una de las mejores maestrías a nivel mundial, en donde, gracias al Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
al Centro Interamericano de Administradores Tributarios, el CIAT, también a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, AECID, y a otras instituciones de educación a distancia, como es, por ejemplo, la educación a distancia para el desarrollo económico y tecnológico, 2 años se tocó justamente todo lo que es tributación en los procesos de integración y tomé como tarea este trabajo de tesis para analizar cómo va el Mercosur y cómo va también la Unión Europea. Y esto fue justamente el trabajo de tesis. Y quería compartirlo con ustedes porque es el momento muy importante. Estamos pasando un momento muy importante para nuestro país con relación a los procesos de integración regional. El Mercosur, les reitero, este trabajo está publicado y lo pueden bajar gratuitamente de nuestra página web en la tienda online. ¿Y qué analizamos? Vamos a recordar el Mercosur desde el año 91. ¿Cuáles son los principios y objetivos del Mercosur? La libre circulación de bienes, factores productivos entre los estados partes. Recuerden, el establecimiento de un arancel externo común. Y ahí va un tema muy importante, el tercero que tenemos en la lámina, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes. Era lo que en un principio, en el año 91 e incluso antes, tenía por objeto el Mercosur. Es evidente que el Mercosur es uno de los procesos de integración más importantes de América Latina. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos hace mucho tiempo, es como cuando algunos tributaristas me dicen, con la ley 125/91, le digo, estamos en el 2015, próximos al 2016. De esa ley original quedó muy, pero muy poco. Asimismo, pasa con el Mercosur. Y el Mercosur, en sus inicios, fue uno de los procesos de integración más importantes y que tenía por objeto la armonización tributaria. Y este tema de tesis justamente forma parte de los incentivos tributarios que están dentro del ámbito de la armonización tributaria. Pero, ¿cómo si nosotros, los estados partes, no hemos cedido nuestra soberanía? ¿Cómo queremos armonizar tributariamente y no ser competencia? Fue uno de los primeros puntos analizados. Y justamente por otro lado, ante este proceso nuevo en donde hay cambio de autoridades en Argentina, en donde hay un tema muy importante también con el Brasil, la crisis del Brasil, el próximo juicio político, etcétera, como próximas elecciones en Venezuela, cómo tenemos que manejarnos en el Mercosur. Para eso vamos a recordar cuáles son las cláusulas más importantes del Tratado de Asunción con relación a este tema. ¿Cómo hacemos para que la tributación sea verdaderamente un elemento que sirva para unir y no una competencia desleal, que es lo que se ha analizado en este trabajo de investigación? Miremos, estos son los 4 artículos más importantes que hablan de la armonización tributaria y de los incentivos. El artículo 7. En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios del territorio de un estado parte gozarán en los otros estados partes el mismo tratamiento que se aplique al producto nacional. Esto en definitiva lo que significa es que para los productos del Mercosur, los integrantes del Mercosur tienen el mismo tratamiento de la producción nacional o la producción importada. Es justamente esta primera regla del Mercosur. La segunda regla, que es una de las más importantes y por los cuales hemos tenido mayores problemas, es este artículo 8, inciso C, que tiene que ver con la armonización tributaria.
Los estados partes se comprometen a celebrar consultas entre sí siempre que negocien esquemas amplios de desgravación arancelarias tendientes a la formación de zonas de libre comercio con los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y ahí tenemos un problema grande: celebrar consultas. Nuestro país está esperando la respuesta para poder llevar a cabo el acuerdo de Paraguay con la Unión Europea. Eso es sumamente importante para nuestro país. Estamos esperando una resolución, pero la diferencia es que mientras que algunos países como el Paraguay esperan la respuesta a en cumplimiento del artículo 8, inciso C del Tratado de Asunción, otros países ni consultan ni tampoco esperan nada. ¿Qué les parece si a la vuelta del corte seguimos analizando esto? Incentivos fiscales en el Mercosur, competencia o integración. Y algo un poco más profundo: ¿todavía vale la pena seguir en el Mercosur o es el Mercosur la única opción que tiene el Paraguay dentro de los demás procesos de integración económica? Esto a la vuelta del corte, aquí en Educación Tributaria, paso a paso. PowerForm, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto: menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Nos complace presentar el lanzamiento de esta obra, Retenciones de Impuesto con las nuevas reglas del TESACA. 10 capítulos que desarrollan esta nueva figura a las que están obligadas a partir del 1 de noviembre los agentes de retención, ya sean ocasionales o habituales. ¿Cómo saber si hay que hacer una retención? ¿Cuál es de fuente paraguaya? Retenciones nacionales e internacionales de exportadores, escribanos, empresas loteadoras, contribuyentes de IRAGRO, constructores, mucho más. Ejercicios desarrollados paso a paso, con absorción, sin absorción, IVA incluido, etcétera, desarrollados por nuestros profesores de Fotrien. Le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargar el índice de este lanzamiento y de nuestras demás obras, en donde también podrá adquirir esta obra. Y por supuesto, denos me gusta en nuestra fanpage Educación Tributaria Paso a Paso e infórmese allí de mucho más. Nuestra nueva obra, Retenciones de Impuestos con el TESACA. Esperamos que sea de su agrado. ¿Tu sistema se compara a la era de los dinosaurios? En vez de darte soluciones, te da problemas. ¿Te cobran por cada actualización? Conozca Abaco, la solución online perfecta para su estudio contable. Acceso desde cualquier lugar, 100% en línea, sin instalaciones. Actualizaciones automáticas totalmente gratis. Trabaje donde quiera que estés. Probalo gratis por 30 días. Accede a www.abaco.com.py.
Muy bien, y seguimos analizando aquí en Educación Tributaria este tema, incentivos tributarios para la atracción de inversiones en los países del Mercosur, integración o competencia. Y hablábamos que en el 91, cuando se ha firmado el Tratado de Asunción, había ciertos principios muy importantes y dentro de ellos necesitamos la armonización tributaria a fin de que no sea una competencia desleal, sobre todo para atraer las inversiones extranjeras directas. Pero, por un lado, el Mercosur no prevé la cesión de soberanía. Por lo tanto, es bastante complicado que mi legislación se adecue a la del Brasil o se armonice a la de países tan grandes como son Brasil y Argentina, miembros del Mercosur, y para eso se han establecido diferentes cláusulas. Recordemos cuál fue el compromiso. Ya hablamos de la primera cláusula del artículo del Tratado de Asunción, que está dispuesta en el artículo 7 y que se habla de un principio que los estados partes, las mercaderías de los estados partes, recibirán el mismo tratamiento que se aplique al producto nacional. Esto se conoce como el principio de no discriminación entre los estados partes en materia de comercio de bienes y servicios. Es decir, no se debe discriminar las mercaderías, ni bienes ni servicios dentro del Mercosur. Empezamos a analizar este otro artículo 8, inciso C, que tenemos en pantalla y que habla de que debemos celebrar consultas si alguno de los países del Mercosur queremos establecer otros acuerdos de zonas de libre comercio o como nosotros, Paraguay, que deseamos tener acuerdos con la Unión Europea, pero para eso debemos pedir permiso, que eso es lo que significa celebrar consultas. Y justamente en este trabajo, para los que quieren ir más a fondo, ¿por qué pedir permiso mientras que otros de los países más poderosos del Mercosur directamente hacen estos tipos de acuerdos sin pedir permiso? Y ahora vamos al artículo 8, inciso D, que es uno de los principios más importantes del Mercosur y se conoce también como el principio de trato de la nación más favorable, y dice lo siguiente: extender automáticamente a los demás estados partes cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se concede a un producto originario o destinatario de terceros países no miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración. Esto es un principio importante, es decir, trato igualitario entre todos los estados partes, o como le dije, es la cláusula de la nación más favorecida. Si yo consigo algo para mí, Paraguay, que es favorable, también tendrían que extenderse a los demás países miembros del Mercosur. Y una de las cuestiones más importantes son las diferencias que se producen justamente por las asimetrías de los países. Paraguay y Uruguay, los países más pequeños del Mercosur. Por eso ya en el año 91, en el artículo 6 del Tratado de Asunción, se dispuso esto: los estados partes reconocen diferencias puntuales de ritmo para Paraguay y Uruguay. Eso era justamente una de las maneras de paliar las asimetrías de dos países tan grandes como Brasil y Argentina y dos países tan pequeños como Uruguay y Paraguay. Recién en la Cumbre de Montevideo del 2003, 91, Tratado de Asunción, 2003, se establece cómo va a ser ese trato especial y como tenemos en pantalla,
en la cumbre de Montevideo del 2003, se establece el trato especial y diferenciado para los países con menor desarrollo relativo y en el caso Paraguay sin litoral marítimo, y se crea el famoso FOSEM, Fondo de Creación Estructural de Convergencia del Mercosur, denominado FOSEM, por lo cual supuestamente recibimos un dinero para paliar esas diferencias que vienen de los demás estados partes. Pero la propuesta que se hace aquí, en este trabajo de investigación mío para recibir esta maestría, es: cuando se regala dinero no es lo suficiente, queremos igualdad verdadera. Y vamos a esto. ¿Cómo va el Mercosur? Y miremos, dentro de los que son los procesos de integración se presenta la primera pirámide: zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica monetaria e integración total. Nosotros, aunque nos llamamos Mercosur y parece mercado común, somos una unión aduanera. Estamos en el segundo peldaño de lo que es la pirámide de los procesos de integración. Y encima somos una unión aduanera imperfecta, porque siguen las excepciones de los aranceles externos común, sobre todo siguen las preferencias de las zonas francas. Y ahí es donde quiero apuntar una agenda del Mercosur. Argentina y Brasil siguen teniendo sus zonas francas preferenciales y con ello no se cumple el principio de no discriminación que acabamos de leer, que es una exigencia del Mercosur. Entonces, el trabajo se pregunta, ¿el Mercosur es una realidad? Y en esta segunda lámina, que tiene un signo de interrogación grande, nos preguntamos, ¿el Mercosur en realidad tenía como objetivo la armonización o al menos la coordinación? Si vamos a la letra del Tratado de Asunción, habla de armonizar. Pero la armonización es la segunda cadena o el segundo eslabón de esta pirámide que tenemos en pantalla: coordinación, armonización y uniformación. La realidad, de acuerdo a los 15 años del Mercosur, ni siquiera hemos llegado a la primera pirámide, que es la coordinación. El proceso de integración mercosureño es aún una unión aduanera imperfecta y lo seguirá siendo en la medida de que no se cuenten con instituciones económicas fuertes y se dependa exclusivamente del humor de los políticos de turno o de la situación económica de un momento determinado. Es la conclusión a ese paréntesis de si verdaderamente queremos armonización. Evidentemente, el espíritu del Mercosur fue más, o la letra del Tratado de Asunción fue más allá que el espíritu del Mercosur. Y nos preguntábamos también en el trabajo, pero ¿por qué seguimos en el Mercosur? ¿No es mejor irnos del Mercosur? El Mercosur, decíamos, cuando se creó en el 91, era evidentemente uno de los procesos de integración más importantes para América Latina. Pero en un capítulo nos preguntamos en esta lámina que tenemos aquí, hoy existen otros procesos de integración como la LAC, la LADI, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, la Comunidad Andina de las Naciones. Desde mi punto de vista, el Mercosur sigue siendo la mejor opción para acceder con arancel cero al mercado de los estados partes. Pero, sin embargo, los estados partes no solo están interesados en estos mercados, sino están interesados en mercados mucho más fuertes que el Mercosur. Como lo vemos en pantalla, ahí tenemos el total de América del Sur, 416 millones de habitantes, y el total del Mercosur, 296 millones de habitantes.
Estamos interesados también en mercados asiáticos, en mercados europeos, en mercados de América del Norte. Por eso que la mayoría de los países del Mercosur firman tratados y convenios con terceros países. Muy pocos tratados y convenios hay con los miembros del Mercosur. Eso ya demuestra un fracaso del Mercosur, que podemos todavía ir adelante. La conclusión de este trabajo la tenemos en pantalla y a esta pregunta, en sus inicios, el Mercosur constituyó uno de los procesos de integración más importantes. Hoy existen otros procesos de integración más atractivos y Paraguay no puede perder de vista estos otros procesos de integración y nos preguntamos todavía, ¿existe el espíritu mercosureño? ¿O es simplemente una asociación de gobiernos de izquierda que luchan contra gobiernos un poco más democráticos? Ahora hay un cambio importante. Todo esto está en este trabajo. Y antes de ir al corte, ¿cómo vamos en esta armonización? ¿Hay un avance o un retroceso? Y la conclusión a que llegamos, que tenemos en pantalla, es que en realidad no debemos pretender armonización. Si en materia de incentivos conseguimos que no sea competencia, será un gran logro. La letra del Tratado de Asunción va más allá del espíritu integracionalista. No figura ni siquiera en la agenda del Mercosur un proceso de armonización. Ahora hay unos nuevos avances en estas decisiones últimas, de las últimas reuniones. Veremos qué pasa con los cambios políticos. No hay directrices para armonización, no hay manuales, no hay códigos de buenas prácticas. Cada estado parte tiene autonomía para dictar sus propias reglas de incentivos tributarios. No se conformó ni un grupo de trabajo que en realidad trabaje. Son pocos los tratados firmados entre los estados partes y muchos con los terceros. Por lo tanto, muy poco podemos esperar que los incentivos tributarios no se presenten como una competencia desleal. Y el trabajo dice, socios, pero competidores. A la vuelta del corte seguimos analizando esto y mucho más aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Y continuamos en Educación Tributaria Paso a Paso, hoy analizando el tema de incentivos fiscales en el Mercosur, competencia o integración. No olvide de que puede ingresar a la página web www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online va a estar disponible este libro digital que es la tesis de una investigación de 2 años llevada a cabo en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, y también podrá descargar el índice de nuestras obras. Además, todas las veces que usted quiera ver este programa y los demás,
lo podrá hacer a través de nuestro canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso. Y para novedades y sorteos, denos me gusta en nuestra fanpage. Y hablábamos justamente de este proceso de integración del Mercosur. Y dentro del material de la investigación había un artículo que me gustó mucho que decía, de uno de los presidentes uruguayos, decía, el Mercosur, un casamiento indisoluble, pero que requiere la revisión de sus términos. Y justamente este trabajo de aporte tiene una agenda que tenemos que exigir ahora, donde existen cambios políticos importantes en el Mercosur, porque así como nuestro ministro de Hacienda hace unos cuantos meses analizaba en derogar las exoneraciones fiscales, parece ser que no vieron la cantidad de exoneraciones fiscales por la lucha de atracción de inversiones en el Mercosur que tienen los demás países. En el trabajo justamente ustedes pueden observar un cuadro de todos los incentivos fiscales que ofrece Brasil, Argentina, Uruguay. Paraguay es el que menos beneficios fiscales otorga para atraer las inversiones extranjeras y queremos derogarlos. Está puesta legislación por legislación. Cada país me llevó a analizar aproximadamente 2 meses y medio cada incentivo fiscal, sobre todo Brasil, que empieza con esto que tenemos en pantalla, el comienzo sin fin de la guerra de las zonas francas. Y esto empezó en el año 94 con la decisión del Mercosur número 8. En principio, las ventas al bloque son tratadas como importaciones de terceros países, pero empezamos ya con incentivos fiscales como competencia, porque los 2 países más grandes, Brasil, estableció la zona franca de Manaus y Argentina, la zona franca de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Pacífico. El arancel externo común ellos no pagan para internalizar esos productos en el Mercosur. Nosotros hemos pedido un trato igualitario por el mecanismo de consultas y seguimos aguardando, mientras que países como Paraguay consultan, cumpliendo el artículo 8 del Tratado de Asunción. Fíjense lo que dice abajo en letra pequeña en nuestra lámina. Brasil modificó la Constitución Nacional para extender el funcionamiento de la zona franca de Manaus hasta el 2073. Argentina lo hizo para extendió hasta el año 2023. Entonces, nosotros preguntamos, otros países con mayor poderío que el nuestro directamente modifican su constitución o modifican su legislación interna. Estos son los incentivos fiscales perniciosos y que constituyen una competencia desleal en el Mercosur y que el Paraguay debe pedir un trato no solamente igualitario, sino también, como se han comprometido a respetar las diferencias de los países grandes o pequeños, que no solamente nos den dinero del FOSEN, sino que nos den posibilidad real de atraer inversiones a nuestro país extranjeras a través de los mismos beneficios que Argentina y Brasil tienen desde mucho tiempo. Y acá hay otra lámina importante. En el 2000 nos damos cuenta que el Mercosur está mal. Y hay un sinceramiento y hay un relanzamiento del Mercosur que está dispuesto en la decisión número 31 y en la decisión número 32. Y en la decisión 31 se habla incentivos a las inversiones, a la producción y a la exportación y se pone una fecha límite que nunca se cumplió. Y en la decisión número 32
se acuerda negociar en forma conjunta acuerdos comerciales, ya sea con otros países o con bloques regionales. Pero 2000 y la conclusión de este trabajo personal dice, del dicho al hecho, un largo trecho. Hay avances en el sinceramiento del destino del Mercosur. Ahora, en los últimos tiempos, se está tratando de que se modifique esta decisión número 32. Eso es lo que debemos exigir. Pero mucho cuidado, porque esa modificación puede ser para atrás o para adelante. Por lo menos nos estamos dando cuenta que necesitamos renegociar, que como dijo el uruguayo, el Mercosur es un casamiento indisoluble, pero requiere la modificación de sus términos. Y bueno, mucho se discute sobre los incentivos fiscales, si sirven o no sirven para atraer inversiones, y yo ya tengo mi segunda tesis con ese tema, y acá les quiero mostrar rápidamente algunas láminas. ¿Los mecanismos de incentivos fiscales sirven o no para atraer inversiones? La postura en contra, si uno lee los textos, es mayoritaria, porque dicen no, afecta la neutralidad fiscal, inducen a una mala asignación de recursos, reducen los ingresos, son inequitativos, el gasto tributario no tiene relación con los beneficios obtenidos, no es posible medir con certeza el gasto tributario, distorsionan la competencia nacional e internacional, muchas posturas en contra. Pero, además, por supuesto, son frecuentemente utilizadas como instrumentos para erosionar la base imponible internacional, se abusa de su uso, se fomenta la evasión o elusión internacional, son incompatibles con los procesos de integración regional, no son medidas eficientes, pero en realidad, especialmente en el Mercosur, nunca hay que tomar las recetas enlatadas. Especialmente en el Mercosur, existen argumentos a favor, no solamente para su utilización como instrumento de desarrollo económico en general, sino para nosotros, los países más pequeños, para tratar de paliar otros problemas más trascendentales como lo son el desempleo, la pobreza y las inequidades sociales. Por lo tanto, mi postura es a favor de los incentivos fiscales, pero bien controlados y bien administrados. La conclusión, si son buenos o malos, que está en este trabajo, es la que tenemos en la lámina y le leo. Así como no se puede determinar la efectividad de un medicamento mal recetado, no es posible determinar que este instrumento de desarrollo social y económico sea bueno o malo. Todo depende de su formulación, pero debe ser utilizado como instrumento de planificación, no debe ser utilizado como instrumento de planificación fiscal agresiva. No a las offshore, no a los paraísos fiscales, pero sí a incentivos fiscales bien redactados. Como conclusión de esta tesis, incentivos fiscales, ¿competencia o integración? Y esta es la conclusión. En el marco teórico, ninguna de las dos respuestas. Todo dependerá de su formulación. Es una competencia como lo que tenemos con las zonas francas de los países de Brasil y Argentina, y que Paraguay y Uruguay no tienen esta zona franca, y esos son incentivos fiscales perniciosos o abusivos. Pero sí podemos redactar incentivos fiscales que ayuden a la integración, y justamente como el propio Tratado de Asunción dice que se deben reconocer las diferencias, la propuesta concreta es: en el Mercosur, los incentivos fiscales pueden ser una herramienta para lograr efectos equitativos y paliar las asimetrías de los países más pequeños, Uruguay y Paraguay. En realidad, en estos 24 años del Mercosur, estos incentivos han sido una competencia. Se deben evitar la proliferación de estos incentivos fiscales.
Y la hipótesis de este trabajo confirma que las disposiciones legales del Mercosur no son suficientemente claras con relación a las obligaciones asumidas para armonizar la legislación tributaria. Cada Estado parte puede dictar normas internas de incentivos fiscales para tratar de fomentar la inversión extranjera directa. Hay una lucha muy grande para atraer la inversión extranjera directa, independientemente de que perjudique directamente a sus socios del Mercosur y represente una competencia desleal. Es decir, que debemos mejorar esto. ¿Qué proponemos? Miremos la lámina. Una agenda del Mercosur para armonizar porque la armonización no la vamos a lograr nunca, por lo menos coordinar el sistema de incentivos fiscales. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte vemos una agenda económica para que el Mercosur pueda ser utilizado por Paraguay como una herramienta para paliar las diferencias o las asimetrías con sus dos socios más grandes como lo son Brasil y Argentina, y sobre todo para tener las zonas francas u otras zonas de preferencia de desarrollo económico y producción con bajos impuestos para que no sea una competencia desleal entre los socios del Mercosur. A la vuelta del corte, seguimos analizando el tema. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruotti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. ¿Tu sistema se compara a la era de los dinosaurios? En vez de darte soluciones, te da problemas. ¿Te cobran por cada actualización? Conozca Abaco, la solución online perfecta para su estudio contable. Acceso desde cualquier lugar, 100% en línea, sin instalaciones. Actualizaciones automáticas totalmente gratis. Trabaje donde quiera que estés. Próbalo gratis por 30 días. Accede a www.abaco.com.pi. Muy bien, y continuamos en educación tributaria paso a paso. 10 años en tu pantalla. Normalmente tocamos temas de tributación nacional. Esta vez pasamos a la tributación del Mercosur y una parte muy importante de los incentivos fiscales. Verdaderamente analizando los incentivos fiscales y los cuadros que ustedes pueden bajar gratuitamente para hacer una investigación. Nosotros somos el país que menos incentivos fiscales tenemos. Ley 6090, ley de maquilas, zona franca, que no es zona franca preferencial como lo tienen Argentina y Brasil. Y encima, internamente, estamos analizando dejar de lado, cuando los demás países tienen una inmensa cantidad de incentivos. Acá en el material, por ejemplo, tenemos incentivo a la inversión de capital e industria, incentivo al turismo, incentivo a la promoción y fomento de la innovación tecnológica, incentivo a la explotación de hidrocarburos, producción minera, forestal,
Petróleo Plus, régimen fiscal especial para Tierra del Fuego, una inmensa cantidad de incentivos. Cada una de las leyes está analizada y actualizada a junio del 2015, que es la fecha en que terminé esta investigación. Y nosotros, en una política tributaria no solamente nacional errada, sino también internacional, queremos derogar nuestros pocos incentivos para la lucha grande que se da en el Mercosur, que es atracción de inversiones extranjeras directas. Que a usted, señora y señor que nos está escuchando, usted joven que no encuentra trabajo, eso es justamente una de las ventajas que tienen. Otorgar incentivos fiscales para atraer inversiones, porque no solamente vamos a renunciar, hay un sacrificio fiscal, a que se ingrese más dinero, pero va a haber más fuentes de trabajo, va a haber más capacitación directa e indirecta, va a haber más movimiento en la economía. No todo, la tributación no debe ser utilizada simplemente como caja. ¿Cuánta plata va a entrar al fisco, como se está tratando ahora? Sino como instrumento de desarrollo social y económico, y para paliar la pobreza del Paraguay y la extrema pobreza que tenemos, y eso solamente se puede hacer con trabajo, con generación de bienes y servicios, no para consumo local, porque somos un país muy pequeño, sino para exportación. Y en materia de exportación dependemos del mundo globalizado en que vivimos. Nosotros no ponemos los precios, nosotros no ponemos el dólar alto o el dólar bajo, nosotros dependemos de la economía mundial y del mercado mundial en un país globalizado. No podemos perder los incentivos fiscales. Bueno, y hablábamos justamente de hacer una agenda al Mercosur. Esta agenda al Mercosur que ahora el 22 de diciembre se reúnen justamente en la cumbre de los jefes de los países de Estados miembros y estados asociados al Mercosur para esta nueva etapa del Mercosur, porque hay cambios políticos importantes y también cambios económicos importantes. Y debemos tener una agenda bien concreta. Como les suelo decir a la gente de mi oficina, lo que no está escrito no existe. El plan en una empresa que no está escrito no es plan para nadie. Entonces, ¿cuál es la agenda propuesta en este trabajo? La agenda para armonizar o al menos coordinar el sistema de incentivos fiscales y que no seamos socios y competidores al mismo tiempo es la siguiente. Actuemos con seriedad y no simplemente dilatemos decisiones estratégicas a través del mecanismo de consultas al Grupo Mercado Común, que simplemente lo que dice es: tomamos nota y vamos a resolverlo pronto. Tomamos notas y vamos a resolvernos pronto. Aquí tengo la actualización del trabajo de las últimas decisiones. Bueno, hay avances importantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores está presionando y haciendo muy buen trabajo, presionando, y hay acuerdos especiales como son, por ejemplo, la decisión número 24 de este año, régimen especial de importación, también acciones puntuales en el ámbito arancelario por razones de desequilibrios comerciales. Hay decisiones importantes como la 28 con relación al arancel externo común, la 29 también dadas este año, y también la decisión número 30 que van prorrogando estos regímenes especiales, y por supuesto también hay una decisión muy importante que es la número 33, zonas francas, zonas de procesamiento de exportación y áreas aduaneras especiales. Esto se dio justamente con posterioridad a la culminación y defensa de este trabajo en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. Entonces, analicemos bien estos puntos. El siguiente tópico: dejar de lado el trato preferencial de las conflictivas zonas francas
de Manaus y Tierra del Fuego. En realidad, mi propuesta era la siguiente: otorgar un tratamiento igualitario a los demás países, que a mí, Paraguay y a Uruguay nos den el mismo tratamiento, pero metodológicamente mi tutor, Esteban Rocha Morales, y también la gente del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, con gran experiencia en el ámbito de las integraciones económicas por los procesos de la Unión Europea, que es mucho más avanzado que lo nuestro, me dijeron, técnicamente pedí la derogación, pero en realidad nosotros queremos un trato igualitario a las zonas francas que por cambios de la Constitución Nacional de Argentina y también de Brasil y por disposiciones internas van a seguir en Argentina. Por ello, la propuesta concreta es: el FOSEN es bueno, que nos den plata para paliar las diferencias, es bueno, pero complementemos el FOSEN con mecanismos de incentivos tributarios para paliar verdaderamente las asimetrías de Paraguay y Uruguay. Y si queremos avanzar, por lo menos debemos tener un protocolo o manual de buenas prácticas para la concesión de incentivos fiscales. Un muy buen manual es justamente el de la Unión Europea. Pero ¿cómo los incentivos fiscales no se van a volver competencia o integración si ni siquiera están las reglas básicas A, B, C, D, E? Es como decir, nada está escrito, nada podemos exigir. Que haya un grupo o subgrupo de trabajo específico. El Mercosur no ha avanzado nada. Debemos suscribir por parte de los 5 estados partes un tratado para evitar la doble tributación internacional, porque ni entre nosotros no tenemos un tratado para evitar la doble tributación internacional. Ese tratado debe prever como mínimo el intercambio de información y el control de precios de transferencia. Por supuesto, la palabra mayor de eso está justamente en la OCDE con sus modelos de tratados, pero debemos tener un tratado, por lo menos todos los países del Mercosur. Son cosas concretas para ir avanzando en este proceso de integración. En relación a los incentivos fiscales, la agenda país propuesta, agenda Paraguay propuesta es: los incentivos fiscales pueden ser importantes, deben contar con una verdadera justificación económica o social, de manera a que dicha renuncia fiscal sea necesaria y no responda simplemente a las presiones políticas o de otro tipo. Deben ser de posible medición real y concreta de los resultados esperados. Y en caso de que no se logren esos resultados esperados, prever las correcciones en caso de desviaciones. Deben responder a políticas de largo plazo y no a proyecciones cortoplacistas. Ese es el mayor problema que tiene nuestro sistema tributario. Deben definirse claramente las metas y los plazos de concesión. Se tiene que analizar el costo impositivo y escoger aquellos incentivos que no representen una pérdida significativa de los ingresos. El sacrificio fiscal tiene que ser compensado con la circulación económica o incremento de las actividades mediante la implementación de incentivos. Se deben escoger tipos impositivos que no rompan el control. Ejemplo, no se puede dar incentivos al impuesto al valor agregado porque eso rompe la cadena. Se debe analizar el costo de administración y control de tales incentivos y escoger aquellos que no sean muy elevados, porque a veces controlar los incentivos fiscales sale más que administrar. No tienen que facilitar la evasión o elusión nacional y menos que aún la internacional, que estamos en un mundo globalizado. Y lastimosamente ya nos están llamando al corte, pero esta es la última reflexión que quiero dejarle.
Busquemos los incentivos fiscales que nos permitan paliar las asimetrías con Brasil y Argentina y que no sean agresivos y perniciosos. Y estos son los que rompen en demasía el principio de la neutralidad de impuestos y su relación con la toma de decisiones para la localización del ahorro, dónde voy a poner la plata, y la localización de la inversión, o el fomento a las exportaciones a terceros países no socios en detrimento de los propios socios, y que se respete de verdad el principio de reciprocidad. Y lastimosamente ya nos están llamando al corte, pero los incentivos tributarios bien utilizados o instrumentados correctamente pueden ser